mejor para poder servirle con mayor efectividad en el reino. Y de todas partes del mundo nos escriben cada día preguntándonos sobre pasajes bíblicos, sobre profecías, sobre cosas del Antiguo, del Nuevo Testamento. Y eso es algo que, repito, me alegra mucho porque veo que la gente está leyendo la palabra de Dios y está surtiendo efecto el estudiar, el escudriñar con seriedad, con una disciplina diaria, la palabra de Dios. Esa es la única manera, créanme, la única manera de no ser engañados ni arrastrados por doctrinas extrañas. Esa es la única manera de poder evitar que desde un púlpito o desde cualquier otra plataforma te engañen haciéndote creer en cosas que no tienen ningún fundamento, ninguna base bíblica. Se ha hecho muchísimo daño en muchas ocasiones, vamos a decir queriendo o sin querer, porque se han enseñado cosas desde un punto de vista totalmente humanista, sin poder demostrar con la palabra de Dios lo que estoy enseñando, lo que estoy haciendo, lo que estoy compartiendo. Por eso llevo muchos años diciéndole a la gente: escudriñen, estudien, indaguen, profundicen en las páginas de la palabra de Dios, para que de esa manera puedan comprobar en todo momento si la enseñanza que ustedes están recibiendo viene de parte del corazón de Dios, o vete tú a saber de parte de quién viene. Queridos hermanos, como siempre les pido que hagamos juntos una oración a esta hora de la tarde. Tenemos aquí en las Islas Canarias las 6:01 de la tarde. De esa manera ustedes pueden comprobar ahora mismo a qué hora está llegando este programa en directo desde las Islas Canarias a su vida, a su casa. Y vamos a pedirle al Señor, como siempre, pues sabiduría. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que podamos dar respuestas bíblicas a esas dudas, a esos interrogantes que ustedes nos han hecho llegar a través de los correos, de WhatsApp, de Facebook o del teléfono o de cualquier otro medio. Así que vamos a orar, mis queridos hermanos. Bendito Padre Celestial, te doy infinitas gracias por esta nueva oportunidad que nos brindas de estar aquí juntos, utilizando este medio para responder a preguntas que tu pueblo, que tus hijos hacen, Señor. Danos sabiduría, que tu Espíritu Santo nos ilumine y nos dé la respuesta exacta, la respuesta correcta, para que la gente salga de la duda, de la incertidumbre, de la ignorancia, y tú puedas, Señor, traer crecimiento y libertad a todas aquellas personas que quieren conocer tu palabra y conocerte a ti y servirte a ti mejor cada día. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre bendito de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Bueno, por otra parte, también me alegro de que parece que ha parado, por lo menos de momento, estas personas que, haciéndose pasar por nosotros, utilizando el logotipo de nuestro ministerio, el nombre de nuestra congregación, pues se dedicaban a pedir dinero y hablarle a la gente de que habían recibido una palabra de parte de Dios, una palabra profética, y que estaban abriendo un orfanato en África y en cualquier otro lugar. Gracias al Señor, yo creo que entre todos, actuando a tiempo, denunciando estas formas de actuar incorrecta, antibíblica, y sobre todo estando unidos y orando, parece que hemos parado, por lo menos por un tiempo, a estas personas que se dedican a pedir dinero en nuestro nombre, cuando ustedes saben perfectamente que nosotros nunca lo hemos hecho ni lo haremos. El pedir dinero por pedir, incluso engañando a la gente, diciendo de necesidades que no existían, que no eran nuestras. Gracias a Dios que hemos podido parar con todo esto. Por otra parte, también quiero dirigirme brevemente porque entiendo que hay personas que quieren aprender, entiendo que hay personas que están abiertas a cambios, a corregir ciertas y determinadas, digamos, actuaciones o actitudes o creencias, pero también entiendo y soy consciente que hay personas que no quieren aprender. Somos conscientes que este tipo de personas que no quieren aprender, que esos que son sabios en su propia opinión, que creen que ellos están en la verdad, en posesión de la verdad, y todos los demás están equivocados, pues la verdad es que no quiero dedicar mucho tiempo a este tipo de personas. Pero permítame decirles algo. Miren, si hay creyentes, si hay hermanos o hermanas que se consideran superiores a los demás hermanos en Cristo en otras partes del mundo, porque visten de una forma diferente, porque tienen el pelo más largo, o porque tienen la falda más larga, o porque visten de una manera y creen que eso es
digamos, lo que es santidad es simplemente el símbolo externo, pues permítame decirles que se equivocan rotundamente. Si bien es cierto que las personas, tanto hombres como mujeres, no tenemos que utilizar la ropa para provocar ni para llamar la atención de nadie, cuando hay un creyente, un hermano, una hermana, que piensa que por la forma de vestir de él o de ella es más santo que los demás, eso es orgullo. Nosotros no somos ni más ni menos que nadie. El Señor sabe lo que somos, Él conoce nuestros corazones, y si para alguna persona el ver en un momento determinado un vídeo, una predicación, y ver a una persona que sube a una plataforma a cantar o a predicar o a compartir un testimonio o lo que sea, pues con pantalón, y piensan que eso es una abominación, pues mire, primeramente decirle que está rotundamente equivocado, totalmente equivocado. Y en segundo lugar, mire, si para usted es una piedra de tropiezo muy grande, algo insalvable, algo imposible de aceptar, que una mujer suba a una plataforma con unos pantalones, pues con dejar de ver ese vídeo, con dejar de ver ese culto, esa reunión, problema solucionado. Pero el creernos superiores a los demás por la forma como nosotros vivimos o entendemos nuestro cristianismo, eso es falta de amor. Eso es menospreciar a los demás. No todo el mundo puede ser como nosotros. El cristianismo, si hay algo que me sorprende y me llama la atención, es lo variado que es. No existe un uniforme oficial en el mundo cristiano. En otras sectas sí. En muchas religiones hay uniformes, hay una forma de vestir de los miembros de esa congregación o de esa secta. Pero en el cristianismo hay tantas formas, tantos estilos, tantas maneras. Y Dios acepta a todo el mundo, siempre y cuando no hagamos las cosas para causar tropiezo o para llamar la atención hacia nuestra persona. Entonces ya estamos hablando de otro tema completamente diferente. Bueno, y dicho esto, voy a pasar a responder a la primera pregunta que hemos recibido, y en esta ocasión nos la envía una hermana, una tal Celia. Ella dice que en una de las clases de escatología que yo di hace tiempo, tanto en Apocalipsis como en Daniel, hay una frase o hay algo que no entiende. Concretamente lo que usted no entiende es una frase que dice: cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Repito, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Esta es una frase que aparece en el capítulo 12, verso 7 del libro de Daniel. Efectivamente. Miren, una de las cosas que les voy a recomendar o aconsejar es que cuando en su Biblia a lo mejor un versículo, una frase, usted no la entienda, por la forma como está escrita, por las palabras que aparecen, independientemente de buscar el significado de esa o de esas palabras en plural en un diccionario, sería muy bueno que consultara con otras versiones. Porque gracias a Dios, en español, que es el idioma que hablamos y utilizamos para comunicarnos nosotros, pues existen diferentes versiones de un mismo texto, de la Biblia. Entonces le voy a leer la misma frase, pero en otra versión. Y dice así: cuando llegue al límite de sus fuerzas el pueblo santo. Es decir, el pueblo de Israel llegará a un momento en el que llegará al límite. Hoy en día presumen, y con razón, de que todas las guerras que han liberado desde 1948, año en el que volvieron a entrar en su país, todas las guerras las han ganado. Efectivamente, es así. Pero la Biblia nos enseña que el pueblo de Israel entrará en un periodo de angustia. De hecho, hay una parte en la Biblia que habla del tiempo de angustia de Jacob. Israel llegará a un momento de apretura, de estrechez, de una situación límite. Bueno, pues Daniel está hablando de ese periodo de la historia, de esa limitación en su poderío militar, en sus fuerzas. Cuando llegue Israel al límite es cuando una serie de cosas que están relacionadas con los últimos tiempos se van a cumplir. Esas cosas están escritas en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, en el libro de Apocalipsis y otros, ¿vale? Entonces, repito, el consultar a veces un mismo texto, una misma parábola, una misma profecía, en otras Biblias de versión diferente, puede ayudar en un momento determinado a entender mucho mejor el versículo que a priori usted está leyendo y no termina de entenderlo, ¿de acuerdo? Bien, seguimos adelante, avanzamos. Una hermana
dice que en Ezequiel capítulo 33, y el capítulo 33 del libro de Ezequiel lo tengo abierto ahora mismo delante de mí en mi Biblia, nos habla acerca, por lo menos la primera parte, del versículo 1 al versículo 9, de los deberes del atalaya. Es decir, de aquella persona que estaba en un puesto de observación, vigilando, oteando hacia el horizonte, para vigilar, una especie de soldado que estaba de guardia, vigilando, cuidando que no viniera el enemigo y atacara, perdón, y destruyera la ciudad. Esta hermana dice que hay un versículo que dice, pero su sangre yo la demandaré de su mano. Es decir, si el atalaya no daba señal de aviso, se quedaba dormido, se distraía, y no daba señal de aviso, no hacía tocar la trompeta, la alarma, para anunciar al pueblo el peligro inminente que venía, el Señor dice, yo demandaré de su mano la sangre. Es decir, el atalaya era una persona muy importante, no se podía quedar dormido. Todos los que hemos estado en el ejército y hemos estado de guardia en muchas ocasiones, sabemos perfectamente que el que está de guardia está cuidando, está protegiendo a todos sus compañeros que están durmiendo. No te puedes quedar dormido, tienes que dar la señal de alarma, tienes que actuar en consecuencia y tú eres el responsable del bienestar, de la tranquilidad del cuartel, del lugar donde estás, digamos, de guardia. Pues esta hermana dice, esta consecuencia está vigente hoy en día. Los que tenemos la oportunidad de predicar las buenas nuevas y no lo hacemos, bueno, vamos a ver, es que predicar las buenas nuevas, predicar el evangelio no es una opción, no es una propuesta, es un mandato. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. No es que, bueno, como no quiero hacerlo, no lo hago, o el que quiera hacerlo, no. O sea, ay de mí, decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Y nos apropiamos de esa frase, ay de mí, si no anunciar el evangelio. Por lo tanto, somos responsables ante Dios de las personas que conocemos, de nuestros familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etc. Dios nos va a demandar. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? Si hablamos, si no hablamos, si tuvimos temor, si cumplimos con nuestro ministerio, si fuimos unos cobardes, si fuimos valientes. Claro que está en vigencia el hecho de ser responsables delante de Dios y Dios nos va a pedir cuentas. De hecho, los que predicamos la palabra de Dios, los que tenemos el honor, el privilegio de poder servir a Dios a tiempo completo, pues tenemos que ser valientes y no tener miedo nunca en el púlpito de predicar la palabra de Dios, la verdad, lo que dice las Sagradas Escrituras, ¿verdad? Por lo tanto, así como el atalaya en el Antiguo Testamento, en este caso en Ezequiel capítulo 33, tenía que cumplir con su objetivo de vigilar, de proteger la ciudad, nosotros hoy en día también tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Y hay de mí si no lo hago. Y como dice la palabra, ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Verdad? Por lo tanto, somos responsables, somos embajadores de Cristo y por consiguiente tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades. Marcela nos pregunta por qué el Señor dice de sí mismo el Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere con esa expresión, el Hijo del Hombre? Esa expresión, Ben Adán, habla de su humanidad. El Señor Jesucristo, cuando se habla de Él, se habla como el Hijo de Dios, como el Hijo de David, como el Hijo del Hombre. Son distintas expresiones y lo que tenemos que tener bien claro es que el Señor Jesucristo, aunque era Emmanuel, Dios con nosotros, ¿verdad? Humanado, encarnado, el Verbo, como lo llama Juan capítulo 1, el Verbo hecho carne. Juan capítulo 1 es un capítulo extraordinario, donde dice que todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Pues ese Verbo se encarnó, se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria, ¿verdad? Ahora bien, Él toma forma humana en lo que significa forma humana 100%. Se cansaba, tenía que dormir, tenía que comer, tenía que respirar. Él era 100% humano, pero nunca dejó, jamás, de ser quien dijo que era, ¿verdad? Por consiguiente, esa expresión, el Hijo del Hombre, habla de su humanidad. A lo largo de la historia se han levantado distintas herejías. Una de ellas decía que Cristo era solamente hombre, solamente humano, pero no era Dios. Otros, por el contrario, enfatizaban de que Él era era divino, pero no tenía nada que ver con un hombre en el sentido de que Él no se cansaba, no respiraba como cualquier ser humano, sino era una especie como de visión. No.
en absoluto. Jesús era 100% humano, 100% divino. No le quitemos ni una cosa menos. Eran las dos naturalezas cohabitando al mismo tiempo en nuestro Señor Jesucristo. Él dormía, como duermen los seres humanos. Él pedía agua porque tenía sed. Él tenía que descansar, tenía que comportarse como cualquier ser humano, incluso con las limitaciones de espacio y de tiempo, como las que tiene todo ser humano, pero al mismo tiempo era Dios. Podía perdonar pecados, podía multiplicar panes y peces, podía cambiar elementos por ejemplo, como el agua al vino, caminar por encima de las aguas, etcétera, etcétera. Hijo de hombre, era 100% humano y divino. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de decir quién era realmente, cómo era realmente nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasamos a otra pregunta. Creo que esta pregunta ya se respondió en su momento. Me la vuelven otra vez a plantear. La NASA ha encontrado que falta un día en el universo. Es algo que cuenta Josué, es algo que se cuenta también en Segunda de Reyes, capítulo 20. ¿Podría explicarme sobre este tema? Bueno, yo creo que está bien claro. En esos capítulos que usted ha mencionado, Josué capítulo 20 del 12 al 14 y Segunda de Reyes 20 del 8 al 11, dice exactamente lo que ocurrió. Ni más ni menos. Lo que se cuenta ahí es lo que ocurrió. Que luego, siglos más tarde, la NASA haya descubierto que hay como una especie de desfase y que la NASA ha descubierto que falta una especie como de un día, pues bueno, esto es lo que corrobora y esto es lo que nos demuestra que la Biblia es la palabra de Dios, que lo que la Biblia dice es verdad. Es que no tiene otra explicación. Es decir, todas las profecías, todos los milagros, todos los datos que nos proporciona la Biblia son reales, no son mitos, no son mentiras, son realidades, son hechos concretos. Que el hombre después, con el paso del tiempo, con sus máquinas, con sus inventos, descubra que aquello que ya decía la Biblia hace 1000, 2000 años o más era verdad, pues no tiene que sorprendernos. Es decir, yo no necesito que la NASA confirme que lo que la Biblia dice en Josué y en Segunda de Reyes es verdad. Yo sé que es verdad, aunque la NASA no lo hubiera descubierto y hasta incluso si lo hubiera negado. Porque ¿cuántos milagros niega la ciencia de que realmente fueron milagros? ¿Cuántas explicaciones humanas se les quiere dar muchas veces a acontecimientos bíblicos como para quitarle importancia? Bueno, el ser humano puede actuar como quiera, es libre de hacerlo. Puede decir lo que quiere y puede escribir y puede rechazar la palabra de Dios, pero nosotros sabemos perfectamente que todo dato de la Biblia, todo milagro, toda profecía, todo lo que ha ocurrido en la palabra de Dios es verdad. Que lo confirme o no la ciencia, bueno, pues tampoco dependo de la ciencia para creer en Dios. A mí la ciencia no me ha ayudado a creer en Dios, tampoco me ha perjudicado. Hay gente que dice, ay, yo doy gracias a Dios de que la ciencia me ha ayudado a entender que la Biblia es la palabra de Dios. Bueno, muy bien. Yo no necesito que la ciencia me diga que la Biblia, que un pasaje, que un lugar, que un descubrimiento arqueológico confirma el dato bíblico y entonces ya me siento tranquilo y seguro y convencido porque por fin la ciencia ha demostrado que aquello que decía la Biblia era la verdad. Yo personalmente no necesito ningún tipo de confirmación para creerle a mi Dios y para aceptar que la palabra de mi Dios y de mi Señor es verdad. Lo tengo clarísimo. Y aunque incluso todos los seres humanos y toda la ciencia y todos los arqueólogos y todas las personas, digamos, sabias, ocultas o inteligentes, dijeran que lo que la Biblia dice es mentira, no me afectaría. Como si también dicen que es verdad. Repito, un verdadero creyente que tiene puesta su fe en el Señor y sabe quién es Dios y de quién estamos hablando, no necesita ningún tipo de confirmación por parte de nada ni de nadie. Yo entiendo que hay personas que les viene bien y parece como que se quedan tranquilos cuando la ciencia dice, oye, pues aquello que la Biblia decía era verdad. Bueno, pues me parece bien. Pero repito, un creyente maduro en el Señor no necesita ningún tipo de confirmación por parte de nadie para quedarse tranquilo en cuanto a lo que lee de la Biblia es verdad o no. ¿Me explico? Bueno, si les parece, avanzamos, seguimos adelante. Luis dice, usted en uno de sus libros
En su libro puedo entender lo que relata sobre los dos olivos, pero yo lo que veo es que todos los personajes de Hebreos capítulo 11 murieron. Y entonces, ¿cómo dice que vendrán dos testigos con vida? Bueno, vamos a ver, es que... ¿y por qué los dos testigos tienen que ser personajes que se mencionan en Hebreos capítulo 11? Yo nunca he dicho eso. Yo sé que ha habido gentes, ha habido personas que se han atrevido a ponerle nombre a los dos testigos. Incluso tengo libros aquí detrás de mí, a mi espalda, de personas que han escrito y han dicho, no, los dos testigos de los cuales habla el Apocalipsis y el Antiguo Testamento son fulano y mengano. Yo nunca me atreveré a decir eso. Puedo tener una opinión personal, puedo opinar, pero no puedo asegurar. ¿Y por qué no puedo asegurar quiénes son? Pues porque la Biblia no lo dice. ¿Y cómo se puede atrever una persona a escribir en un libro para que todo el mundo lo lea? Que los dos testigos son fulano y mengano. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Eso a mí no me sirve. A mí lo que me interesa es lo que dice mi Dios en su palabra. Y mi Dios en su palabra, nuestro Señor en su bendita y preciosa palabra, no nos ha revelado el nombre de los dos testigos. Claro, si usted dice, claro, es que todos los personajes, tanto hombres como mujeres, que se mencionan en el capítulo 11 de la carta a los Hebreos, que es el capítulo monográfico que habla acerca de la fe, pues todos murieron. Bien, pero es que en ningún momento la Biblia, como no nos dice los nombres de estos personajes, pues que todos hayan muerto no afecta en absoluto el cumplimiento o no de esta palabra. Yo lo que sí les digo es lo siguiente: si el Señor dice, y vamos a ser claros en esto, si el Señor dice que en los últimos tiempos, en la primera parte de la gran tribulación, es decir, en los primeros 3 años y medio, van a venir dos personas, dos hombres, que se llaman los dos olivos, los dos testigos, pues van a venir sí o sí. Da igual si murieron o si no murieron, da igual. Es decir, la palabra se va a cumplir. ¿Y cuántas veces yo he dicho, hermanos, por qué nos estamos, o por qué algunos, no es mi caso, pero por qué algunos se preocupan por cosas que a nosotros no nos afectan? Primeramente, a mí no me afecta, no me perjudica, no me preocupa el hecho de que no sé quiénes son los dos testigos. A mí me da exactamente igual quiénes sean. No, es que puede ser Elías, es que es Moisés, es que puede ser Enoc. Es que me da exactamente igual. Si mi Dios no lo dijo, por algo será. De todas maneras, en su momento se verá de quién se trata, quiénes eran estas dos personas. ¿Que son Moisés y Elías? Pues gloria a Dios. ¿Que era Abraham y el profeta Malaquías? Pues gloria a Dios. Lo que Dios haga estará bien hecho. Lo que mi Señor envíe en su momento oportuno, diremos gloria a Dios. Por lo tanto, no nos vamos a preocupar por estas cosas, vamos a ocuparnos en otras cosas que sí es nuestro deber y obligación ocuparnos. Avanzamos. En Isaías capítulo 9, el versículo 10, voy a leer este versículo porque hay una hermana por lo visto se llama, si me lo pasaron bien, Victoria, que hace la siguiente pregunta. Isaías capítulo 9, versículo 10. Los ladrillos cayeron, pero edificaremos de cantería. Cortaron los cabrahigos, pero en su lugar pondremos cedros. La pregunta de esta hermana Victoria es, yo quisiera saber si este versículo, Isaías 9:10, se puede aplicar al derrumbamiento de las Torres Gemelas. Vamos a ver, hermana, vamos a ver. La ira de Jehová contra Israel. De eso es de lo que va a hablar el profeta Isaías en su capítulo 9, del versículo 8 en adelante. De la ira de Dios contra el pueblo de Israel. Aquí no aparecen las Torres Gemelas, aquí ni en ninguna parte de la Biblia aparecen las Torres Gemelas. Por lo tanto, esto es querer ver lo que no dice la Biblia.
Así que le digo rotundamente que Isaías capítulo 9, verso 10, no tiene absolutamente nada que ver con las Torres Gemelas. Por lo tanto, no estemos tratando de justificar con este o con aquel versículo acontecimientos que ocurrieron o que ocurrirán en los Estados Unidos, cuando he dicho miles de veces que los Estados Unidos no aparecen en el programa profético de Dios. No aparece nada referente o directamente escrito para la nación de los Estados Unidos, en absoluto. Yo sé que ahí hay muchos cristianos y hay muchas iglesias y hay muchos hermanos que nos ven y nos conocemos, pero los Estados Unidos no aparece en el programa profético escatológico de nuestro Dios, en absoluto, ¿sí? Yo sé que algunos en su momento trataron de buscar versículos. De todas maneras, estamos hablando de un acontecimiento que yo, si no recuerdo mal, creo que tiene ya por lo menos 20 años, pero en su momento estuvieron buscando muchos ministerios y creyentes qué versículo podrían utilizar para justificar el acontecimiento lamentable y terrible de las Torres Gemelas. Pues no lo van a encontrar, pues es que la Biblia no habla de Estados Unidos, la Biblia no habla de las Torres Gemelas, ni de Nueva York, ni de Manhattan, ni de San Francisco, ni de ninguna ciudad, de ninguna parte de ese país, porque simplemente no aparece en la Biblia ese país. La Biblia se enfoca más bien en otra dirección, ¿verdad? La geografía bíblica es mucho más reducida que lo que conocemos hoy en día como mundo, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos adelante, hermanos. Una hermana, voy a omitir su nombre, dice: cada vez que yo desee hacer memoria de la muerte y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y lea las palabras en la Biblia referente al tema del pan y del vino, ¿puedo tomar la Santa Cena yo sola en mi casa sin necesidad de que algún grupo congregacional como ustedes lo realicen? Yo lo hago en el nombre de Jesús y me siento muy bien y llena de paz, para gloria de Dios. Y cuando ustedes celebran la Santa Cena, yo también lo hago con ustedes. ¿Es correcto? Bueno, usted no me está consultando, hermana. Usted me está informando de algo que ya viene haciendo. Por lo tanto, si usted está tomando el pan y el vino sola en su casa y se siente bien, llena de paz y de alegría y de gozo, y me pregunta a mí si lo puede hacer, es que ya lo está haciendo. Usted no me está, repito, consultando nada. Usted me está informando de algo que ya está haciendo. Yo lo que sí le preguntaría es, ¿usted es miembro de alguna iglesia, hermana? ¿Quién es su iglesia? ¿Quién es su pastor? ¿Cuál es su congregación? Porque me imagino que si usted tiene una congregación, pues participarán de la Santa Cena en momentos puntuales, o presencialmente o virtualmente. Sé que ayer nosotros, en el culto que tuvimos por la tarde, cuando celebramos la Santa Cena, todos los miembros o muchos de los miembros de nuestra iglesia virtual alrededor del mundo también participaron juntamente con nosotros. Pero esos hermanos que lo hicieron, la inmensa mayoría, son miembros de nuestra congregación. Yo no sé si usted tiene iglesia o no, pero bueno, si usted quiere participar sola porque no tiene otra posibilidad, lo ideal sería que usted participara del pan y del vino en su iglesia, con sus hermanos en Cristo, que el pastor de su congregación estuviera o bien presencialmente o virtualmente, celebrando el partimiento del pan y del vino. Pero si no lo puede hacer por los motivos que solamente usted conoce, pues hermana, pues no sé, que el Señor le bendiga. Yo no creo que usted esté cometiendo un pecado terrible participando sola en su casa, si no tiene iglesia, si no tiene lugar donde congregarse, participando del pan y el vino. Sinceramente no tiene por qué sentirse mal. Prueba de ello que usted me dice en su mensaje que se siente bien al hacerlo. Así que, hermana, adelante, no tengo ningún inconveniente, no tengo nada que decirle, porque de hecho ya lo está haciendo, ¿sí? Y por otra parte, hay un tal David que también me hace una pregunta referente también al tema del pan y del vino. Me dice: yo me congrego en una iglesia donde no se celebra la Santa Cena. No se celebra desde que comenzó la pandemia. Le pregunté al pastor y él me dijo que la iglesia primitiva bíblicamente estuvo 300 años sin celebrarla.
¿Me lo puede explicar? Porque yo eso no lo encuentro en la Biblia. Vamos a ver, ni lo encuentra en la Biblia, ni lo va a encontrar nunca. Porque la iglesia primitiva no duró 300 años. La iglesia primitiva, cuando hablamos de la iglesia primitiva, vamos a hablar con propiedad, estamos haciendo generalmente referencia a la iglesia de Jerusalén. Eso es. Cuando decimos, no, es que la iglesia primitiva era la iglesia de Jerusalén. Luego, las demás congregaciones las conocemos como iglesia de Corinto, iglesia de Pérgamo, iglesia de los Efesios, los Colosenses, los Tesalonicenses. Pero cuando hablamos de la iglesia primitiva, estamos haciendo referencia fundamentalmente a la iglesia de Jerusalén. Esa es la iglesia primitiva, la iglesia que nació en el día de Pentecostés y todos conocemos cómo nació, etcétera, etcétera. Si a usted le dijeron que la iglesia primitiva estuvo 300 años sin celebrarla, pues perdone que se lo diga, eso no es verdad. Eso no es verdad. ¿De dónde sacó el dato esa persona que le dijo que la iglesia primitiva estuvo 300 años sin participar del pan y del vino? Eso es rotundamente falso. Eso no es verdad. Eso es rotundamente falso. Los creyentes a lo largo de la historia se reunían una vez a la semana, como mínimo, para celebrar el partimiento del pan. El pan y el vino. Hay congregaciones que lo hacen todos los domingos. Hay otras congregaciones que lo hacen una vez al mes. Pero si usted está en una iglesia, y es a lo que yo quiero ir, donde no celebran la Santa Cena, vamos a decir, por el problema de la pandemia, bueno, yo siempre digo que hay muchas alternativas hoy en día, a pesar de la pandemia, a pesar de los confinamientos, etcétera, para seguir participando de la mesa del Señor. Por ejemplo, virtualmente. Conozco congregaciones, una de ellas la nuestra, que le damos la posibilidad a los hermanos de poder participar en sus hogares, ya que no pueden venir. Nosotros, por ejemplo, ahora mismo tenemos que hacer unas listas porque no puede congregarse toda la gente. Y es tremendo ver la cantidad de hermanos que no pueden congregarse los domingos con nosotros en la iglesia porque no podemos llenar todo el aforo de la congregación. Pero cuando toca Santa Cena, le damos la posibilidad a la gente de poder hacerlo en su casa. ¿Por qué no le plantea a su pastor? Es una propuesta, es un consejo, hermano. ¿Por qué no le dice a su pastor, hermano, y por qué no hace por internet reuniones para atender a la membresía y participar del pan y del vino cuando usted lo considere oportuno? Es un consejo que le doy. Hay muchas iglesias que lo están haciendo. Nosotros lo hacemos una vez al mes. Por lo tanto, el que estén en pandemia o estemos en pandemia o en confinamiento, etcétera, no significa de que no podamos celebrar, no podamos participar del pan y del vino. Yo creo que el que quiere puede. Y si un pastor en una congregación quiere atender a sus ovejas, aunque no sea presencialmente, a través de las redes sociales, y si no, fíjense ustedes ahora mismo. Yo estoy transmitiendo en este momento en directo, tengo en mi reloj para que ustedes puedan comprobar en su país la hora exactamente. Yo tengo las 18:32 minutos de la tarde. 18:32 de la tarde. ¿Cuánta gente hay conectada ahora mismo? Supuestamente 1633. Pero sabemos que son muchos más. Porque me consta que hay hogares donde hay 8 y 10 personas. También sé que hay hogares donde a lo mejor hay una persona. Es decir, como mínimo somos el doble en este momento conectados de los que ustedes ven en pantalla. 1635 o 40 puntos diferentes. Es decir, a través de las redes sociales se puede predicar la palabra, se pueden tener cultos de oración, se pueden tener reuniones, digamos, de jóvenes, de niños. A través de las redes sociales se puede participar del pan y del vino. Es decir, hay muchas posibilidades hoy en día de atender a una congregación, gracias al Señor, a través de las redes sociales. Y gracias al Señor que hay muchísima gente con un interés tremendo de aprender. Y yo creo que la Santa Cena se puede también hacer, y no es ningún pecado ni ninguna cosa extraña, virtualmente, que cada miembro en su casa, cuando llegue el momento de partir el pan y el vino, lo puedan hacer. Quiero recordarles, y ahora dentro de poco vamos a celebrar un año de aquel tiempo, quiero recordarles que yo estuve personalmente más de 2 meses predicando a sillas vacías.
No es nada agradable, no es nada bonito, fue para mí una experiencia nueva, pero estuve más de 2 meses predicando a sillas vacías, con mi hija Miriam y con mi esposa Elena, y este que les habla allí, encerrados en la iglesia, sin poder salir a ninguna parte. Pero predicábamos, orábamos, tuvimos Santa Cena, en ningún momento se dejó de atender a la congregación. Es más, en ese tiempo, miles y miles de personas, muchos de ustedes, se conectaron y comenzaron a ser alimentados y atendidos espiritualmente en el peor, entre comillas, en el peor momento. Pero fue, por otra parte, el mejor momento, y nunca olvidaré, le agradeceré toda mi vida a esa persona, no sé si está conectado o no, que me mandó un día un mensaje diciéndome: pastor, cuando usted se sienta solo, creyendo que nadie le está viendo o escuchando, no se preocupe, es cuando más gente le estará viendo y escuchando. Y eso me dio un ánimo en ese momento tremendo, hasta el punto que, bueno, que fue una bendición para nosotros, en pleno confinamiento, sin poder salir a la calle prácticamente para nada, saber que todos los días, o varias veces a la semana, había cientos, miles y miles de hermanos en todas partes del mundo orando por nosotros, nosotros orando por ellos. Ahí surgió el famoso tiempo del pastor online de preguntas y respuestas. Ahí nacieron los devocionales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo creo que sería muy bueno que hubiera una renovación y una adaptación a los nuevos tiempos. A todos nos gusta asistir a la iglesia, a todos nos gusta ir al culto, pero si no se puede, buscamos otra opción, y el Señor va a bendecir a su pueblo cuando se esfuerza y cuando quiere agradar a Dios, a pesar de las limitaciones y a pesar de los obstáculos. Gracias al Señor, podemos seguir adelante. Y voy a responder también a la pregunta de una hermana que dice: ¿quiénes son los millones y millones de personas de Apocalipsis capítulo 5 del versículo 9 al 11? Bueno, vamos a buscarlo. Los que tengan Biblia a mano, vénganse conmigo al último libro de la Biblia. Esta hermana llamada Mónica pregunta: ¿quiénes son estos millones de personas que se mencionan en Apocalipsis capítulo 5 del versículo 9 al 11? Bueno, vamos a leer el texto y vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra. Aquí tengo la Biblia y me dice la palabra de Dios lo siguiente: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, pueblo, lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones y millones de personas. Bueno, vamos a ver. La Biblia nos enseña que cuando estemos en la presencia del Señor, habrán millones y millones y millones de personas que a lo largo de la historia de la humanidad y de los tiempos lograron salvarse a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, el leer estas cifras astronómicas de millones y de millones de personas es realmente tremendo, ¿no? Ver la cantidad de personas que se van a salvar. Claro, al Señor y a todos nosotros nos gustaría que se salvara todo el mundo. Ahora bien, la hermana hace una pregunta acerca de el arrebatamiento. ¿Cuándo se va a producir? ¿Antes de la tribulación, durante parte de la tribulación o al final de la tribulación? Hay 3 posturas, 3 opiniones diferentes, pero lo que está bien claro es que las 3 no se van a dar. Tendrá que ser una. No va a venir el Señor antes, durante y después. Entonces estaríamos hablando de 3 venidas en vez de una, ¿verdad? Y la Biblia habla de una sola. Bueno, cada uno puede tener su opinión. Hay denominaciones que ya tienen una opinión forjada y le obligan y presionan a las personas de dicha denominación que tienen que aceptar esa postura doctrinal. Pero realmente no es una postura doctrinal. Lo que sí es una doctrina es que Cristo vendrá. Eso es un hecho.
y en todas las denominaciones, pentecostales, bautistas, anglicanos, etcétera, etcétera, todos los creyentes tenemos claro que el Señor Jesucristo vendrá. Ahora, en algunas denominaciones o iglesias se cree que Cristo vendrá antes, en otras que vendrá durante y en otras que vendrá al final de los 7 años de tribulación. Eso ya queda al libre albedrío de las personas y desde aquí no vamos a presionar ni a obligar a nadie a que tiene que aceptar esta postura porque esta es la que es. Cada uno tiene su opinión, yo tengo la mía y a lo mejor hermanos que me están escuchando o viendo en este momento tienen otra postura. Estos millones y millones de personas están alabando al Señor, están en la presencia del Señor. A continuación se produce la apertura de los sellos y también hay otro grupo de millones y millones de personas que uno de los ancianos le dice a Juan, estos son los que han salido de la gran tribulación. Luego durante la gran tribulación se siguen convirtiendo millones y millones de personas. Y como conclusión, yo lo que sí tengo bien claro es que mucha gente, más de la que pensamos, se va a salvar y va a estar en la eternidad alabando en la presencia del Señor a nuestro Dios. No les quepa a ustedes la menor duda de que millones de personas se van a convertir a Cristo. Y la Biblia muchas veces, y esto es un detalle muy importante a tener en cuenta, la Biblia habla de algo presente como si como si fuera algo futuro, y a veces también en la Biblia encontramos cosas del futuro que están escritas en tiempo pasado. Por lo tanto, a veces es bueno estudiar todo, no solamente un solo capítulo, no solamente un solo pasaje, sino tener toda la información, porque repito, a veces que la Biblia relata cosas que aún no han sucedido como si ya hubieran ocurrido en el pasado lejano. Por lo tanto, lo que le aconsejo a usted es que lea todo el libro del Apocalipsis y cada vez que vea millones y millones de personas alabando a Dios, etcétera, etcétera, vea el contexto en el que se dice, en el que se relata esa historia o ese número incontable de personas, ¿sí? Bueno, seguimos adelante. Laura pregunta si el versículo de Mateo 15:24 que dice que Jesús había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Vamos a leerlo y así leemos literalmente el texto que Laura pregunta. Repito, Mateo capítulo 15, versículo 24. La palabra de Dios dice así. Son palabras del Señor Jesucristo a la mujer cananea, a la mujer de Tiro de Sidón, de esa región. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino, se postró ante él y dijo, Señor, socórreme. Y dice el Señor, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella misma hora. Laura dice, ¿vino Jesús solo para salvar a la casa de Israel? No, eso ya es una conclusión equivocada de unas palabras de Cristo que no significan que Él vino única y exclusivamente a salvar a la casa de Israel. Porque esta mujer que recibe un milagro y una intervención milagrosa del Señor Jesucristo en su vida no era parte de la casa de Israel. Era una mujer sirofenicia, una cananea. Por lo tanto, decir que Jesús vino única y exclusivamente a salvar a la casa de Israel es un disparate. Porque entonces, ¿qué pasa con los que no son judíos? ¿No se pueden salvar? Otra cosa, y es lo que hay que aclarar, es que el Señor Jesucristo vino a Israel para confirmarle a Israel las promesas y las profecías mesiánicas y para que a través de Israel, como luz de las naciones, fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y las naciones se convirtieran y conocieran al Mesías a través de la casa de Israel, cosa que no ocurrió, porque como bien saben ustedes, lamentablemente, Israel en su mayoría, aunque hubieron muchos judíos que se convirtieron, rechazó al Mesías. Y ese privilegio
de llevar el evangelio a través de Israel al mundo entero, pues realmente quienes mejor lo han cumplido han sido las naciones no pertenecientes a la casa de Israel, es decir, los gentiles, los goyín. Sabemos que llegará el momento en el que Israel abrirá los ojos, espiritualmente hablando, y reconocerá a Jesús, a Yeshua, como el verdadero Mesías. Ese momento aún no ha llegado. Jesús en Israel aún no es aceptado. Aunque repito, hay iglesias, hay pastores, hay hermanos que adoran y sirven al Señor en Israel, pero todavía a nivel nacional no se ha producido una restauración espiritual del país. La restauración nacional ya es un hecho, ahí está. Pero la restauración espiritual, el reconocimiento por parte de Israel en cuanto a Jesús como el Mesías, eso aún no se ha producido, pero se va a llevar a cabo, no les quepa la menor duda. No les quepa la menor duda. Y estamos acercándonos cada vez más a ese acontecimiento. Pero decir que las palabras de Jesús, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, significa que Él solamente vino a salvar a Israel, eso es rotundamente falso. Porque entonces, ¿dónde encaja Juan capítulo 3, versículo 16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. El id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿dónde queda? Si solamente vino a salvar a la casa de Israel, entonces no hay salvación ni esperanza para los que no son parte del pueblo de Israel. No, eso no es así. Él vino como judío, nació, vivió como judío, cumplió con la ley de Israel, cumplió con todo lo que tenía que cumplir un judío, pero el objetivo de Dios siempre fue salvar al mundo. ¿O no mandó el Señor a Jonás a Nínive para que Nínive no se condenara? ¿Ve? El objetivo del Señor siempre fue salvar a toda la humanidad. Dice la Biblia que el Señor no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por lo tanto, hay distintas etapas, distintos momentos históricos, pero vino a morir por el judío y por el no judío. Al judío primeramente, porque eran ellos los que esperaban la redención. Eran ellos los que esperaban al Mesías. Pero eso no significa de que el Mesías solamente vino para la casa de Israel, ni muchísimo menos. Gracias a Dios que fue así. Y quiero terminar con una pregunta que hace Elizabeth. Soy una nueva creyente y estoy estudiando el Nuevo Testamento. Y no entiendo la frase, la sabiduría es justificada por los hijos. La sabiduría es justificada por los hijos. Esa frase o versículo bíblico aparece en Lucas capítulo 7, ¿verdad? Y le digo a usted lo mismo que le dije antes a la otra persona cuando no entendía aquella frase del libro de Daniel. Consulten a veces otras versiones de la Biblia y seguramente van a encontrar en otras versiones de la Biblia una expresión más fácil de entender. Y mire, le voy a compartir la misma frase. La sabiduría es justificada por los hijos, pero desde otra versión de la Escritura. Los sabios reconocen la sabiduría. Eso seguro que usted lo ha entendido y todos lo han entendido. Repito, los sabios reconocen a la sabiduría. Cuando se manifiesta, cuando actúa, cuando alguien habla con sabiduría, la gente que tiene el Espíritu de Dios, la gente que tiene discernimiento espiritual, dice, esta persona está actuando bajo la sabiduría del Señor. Esta persona tiene sabiduría para predicar, para hablar, para compartir, para solucionar una situación, etcétera, etcétera. Eso es lo que quiso decir el Señor, que los sabios van a reconocer cuando una persona actúa, habla y se comporta con sabiduría. Entonces, recuerdo a todos que a veces en la versión en la que estamos estudiando la Biblia, no se entiende el pasaje, pero a lo mejor consultando otra versión se entiende perfectamente. No vamos a quedarnos bloqueados ni estancados ante una palabra, ante un texto que no entendemos, porque a lo mejor consultando con otra versión de la Biblia se entiende muchísimo mejor. Solemos utilizar la Reina Valera 1960, pero hay otras versiones, ¿verdad?, que nos pueden servir
a entender el pasaje que estamos estudiando o estamos tratando de entender. Pues mis queridos hermanos, hemos llegado por hoy al final de este tiempo. Espero que haya podido ayudar y haya respondido a las preguntas que llegaron en estos últimos días hasta nosotros. Que el Señor nos continúe bendiciendo, que el Señor nos ayude. Yo observo que mientras hablo y mientras comparto, ustedes están constantemente mandando mensajes. Me resulta prácticamente imposible estar hablando, estar pensando en una respuesta y estar leyendo al mismo tiempo los mensajes que recibo. Intentaré leerlos poco a poco, pero como siempre, toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. Toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios. El pasaje que comentaba ahora se encuentra en Lucas capítulo 7, del versículo 31 al versículo 35. Ese es el pasaje al cual estábamos dando una respuesta para ayudar a nuestra hermana Elizabeth a entender mejor la expresión: la sabiduría es justificada por los hijos. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y si les parece, nos unimos un momentito juntos y oramos al Señor. Vamos a hacerlo. Padre Celestial, bendice, sigue bendiciendo tu amada iglesia en todas partes del mundo donde se predica tu palabra, donde se predica tu evangelio. Que haya bendición, que haya vidas restauradas, cambiadas y transformadas por tu bendito y precioso poder y autoridad. Nos encomendamos a ti. Sigue guardándonos, sigue utilizando nuestra vida y bendiciendo nuestras vidas para que tu palabra corra y sea glorificado tu nombre. Gracias por cada hermano, Señor, que en esta tarde se ha podido conectar y otros que lo harán más tarde. Síguenos ayudando a seguir avanzando, creciendo, desarrollándonos cada día como creyentes, sirviéndote mejor con efectividad en tu iglesia. Ponemos nuestra vida en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Mis queridos hermanos, no me quiero marchar sin antes darle las gracias a todos los que siguen orando por nosotros. Quiero decirles, y lo digo de corazón y de verdad, que noto personalmente la cantidad de gente que está orando por nosotros. Es algo increíble cómo se puede notar, a pesar de la distancia, las oraciones que la gente hace por nosotros, por nuestro ministerio, por nuestra congregación, por mi familia. Les agradezco de todo corazón a todos los hermanos que yo sé que todos los días oran por nosotros. Y a veces hasta altas horas de la madrugada. Como sé que hay hermanos, por ejemplo, hoy nuestro hermano Osman, desde Tierra Alta en Colombia, a las 3 de la madrugada, allí estaba pendiente, levantado, para escuchar el devocional de hoy en directo. Dios les bendiga de todo corazón, mis queridos hermanos. Gracias por todo el apoyo recibido. Gracias también a todos los que sin decirlo, sin pedirlo, apoyan la obra del Señor con sus ofrendas, no solamente con sus oraciones, sino con su apoyo material para que el ministerio siga adelante. Hubiera sido, humanamente hablando, imposible mantenernos en pie sin la ayuda y el apoyo de todos ustedes. Gracias de todo corazón. Que el Señor les bendiga grandemente. Ánimo a seguir adelante. Seguiremos juntos y unidos sirviendo al Señor, esperando que estos tiempos mejoren para que podamos viajar y conocer a muchos de ustedes personalmente. Hay muchísimos hermanos que están esperando que podamos ir a bautizarles, a casarles, a conocernos, a abrazarnos, a hablar personalmente. Sigamos orando al Señor para que pronto se abran las fronteras y podamos viajar a Perú, a México, a Bolivia, a Estados Unidos, a Colombia, a tantos lugares donde hay miles de hermanos que nos esperan con los brazos abiertos. Gracias a Dios por todos ellos. Y también orar para que el Señor nos permita volver a empezar a viajar a Israel, llevando grupos de hermanos que quieren conocer ese país y ver con sus propios ojos lo que han leído durante años en la Biblia. Aún no se puede viajar, por eso no podemos dar tanta información, ni fechas, ni precios, ni prácticamente nada. Pero estamos orando y esperando en Dios que pronto podamos volver a
In the neon twilight, where the shadows play, I'm drifting on echoes in a timeless way, with a heart full of mystery and a soul so keen. I'm dancing through layers in this haunting scene. Melodic whispers, like a distant tide. In this experimental rhythm I'm hit by a symphony of dreams in an indie rock scene. In this late dance where my heart's been all lost in the music, in the synthwave dream, with a classic
at night. In the heart of the night, where the guitars play, I find my rhythm in the soft melanto way. A sweet surrender to the rock beat, in this haunting moment where my heart skips a beat.